El diablo caritativo. Historia de terror escrita por Alex Morales. Siempre quiso tener mucho dinero. Nació en una familia humilde. Siguió el mal camino. Su madre sufría porque algún día le arrancarían la vida. Pero él tenía otros planes. Al notar que si seguía la vida que llevaba moriría pronto. Tal vez llegaría a una cárcel. Su objetivo era tener dinero, mucho dinero. Alguien le recomendó hacer un pacto con el innombrable. Este te da lo que quieras con un simple trueque. Le das tu alma y él te hace rico. En son de charla, en son de realidad, fue donde una mujer que podía aconsejarle cómo hacer un pacto con el diablo. La mujer le enseñó qué oración debía hacer. No era tan difícil. Hacías la oración donde le ofrecías sumisión y servicio. Lo aceptabas como el ser de máximo poder y dueño de la tierra, el cielo y el infierno. Después de hacer esta oración, debías esperar 7 días. Al 7º día aparecería un hombre o una mujer, ya que el demonio no tiene sexo, es un solo ser. Es hombre, es mujer. Este te diría cómo es el trato y ya tú decides si aceptas o no. El 7º día se encontró a la salida de su casa a un hombre vestido elegantemente. Le invitó una copa. Allí le diría cuál era el trato. No le pareció un ser temerario, más bien un tipo bien parecido. Mientras él tomaba una copa, el demonio fumaba un cigarro. Este le explicó cuál sería el pacto. Él le daría todo el dinero que deseara, también todos los deseos de la tierra, cualquier placer que se le antojara, mujeres, comida, todo aquello que quisiera, solo era cuestión de desearlo. Por esto a cambio le daría 30 años para que lo disfrutase. Después de la fecha, cualquier día podría reclamar el alma, pero no tenía una fecha. Podría disfrutar del trato mucho tiempo, o simplemente el día que se cumplieran los 30 años. El muchacho simplemente aceptó, pero el demonio le hizo otra advertencia. Como él había aceptado su misión, cuando él pidiera algo terrenal, él debía entregárselo sin ningún reparo. Si no cumplía, automáticamente se rompería el pacto y perdería todos los beneficios otorgados. Una noche de copas y diversión, conoció una chica encantadora y hermosa. Todos decían que parecía un ángel. Entre charlas y risa se hicieron muy amigos. Con los días novios y así conformaron una pareja. Desde el momento que él escuchó que la trataban que era un ángel, un miedo se anidó en su alma. No sabría muy bien el por qué, pero sentía temor por él y por su novia. Todo iba de maravillas. Él dejó la vida nocturna, el juego y demás placeres. Se dedicó por completo a su nuevo amor. Una mañana que salía temprano a comprar algo para el desayuno, se encontró a un tipo bien vestido. Desde que vio la sonrisa de este en los labios, supo quién era y para hacer más aterrador todo, sabía qué quería. Cuando estuvo cerca lo saludó por el momento y sin preámbulos le dijo que él sabía por lo que venía. El hombre cayó de rodillas y suplicó que por favor ella no. Nada tenía que ver en las decisiones que él había tomado en algún momento. El hombre sonrió con maldad. Le aseguró que no era para tanto. Esto era lo que debía hacer. Le preguntaría a la chica si en verdad ella lo amaba. Si ella decía que sí, él le preguntaría si sería capaz de darle el alma al diablo por ese amor.
En este instante, el hombre desapareció. Cuando volvió a casa estaba destrozado. Quería morir ahí, en ese instante, y no saber nada más de la vida. Pero estaba ella, que era lo mejor que le había pasado. Ningún placer que le dio el demonio se comparaba con ella. El hombre le preguntó qué sería capaz de hacer ella por el amor de los dos. Ella le respondió que todo. Él se sintió perdido. Sabía que no quería su alma condenada solo por su amor y tampoco la quería perder. Esa noche la invitó a salir a cenar. En una recta de la vía, aceleró a todo fondo. Quería quitarse la vida y por ende llevarse a su gran amor. No permitiría que el demonio la tuviera a ella. Él creía que así le jugaba una trampa al mismísimo innombrable. El accidente fue terrible, no deberían haber sobrevivientes, pero los hubo. El hombre quedó vivo, pero cuadripléjico. Los médicos no daban crédito a que siquiera vivo. Para ellos era un milagro, pero aseguraban que no podría volver a caminar nunca. Su columna había sido partida en 3 partes diferentes. Él, en lugar de alegrarse, lloraba amargamente. Sabía que aquello no era un milagro, era su maldición. Una tarde entró un médico joven, muy sonriente. Claro que como siempre él supo quién era. Lo saludó amablemente. Le recordó que con él no se juega. Para que viera que el demonio era caritativo, no reclamaría esa alma por mucho tiempo. Lo dejaría vivir hasta muy anciano, solo para que aprendiera la lección. Y lo peor de todo, sin su amada esposa. El descanso de la abuela. Historia de terror escrita por Alex Morales. La abuela le había prometido a Paula que algún día le regalaría sus joyas. Decir joyas era mucho. Era una cadena de oro con un crucifijo y la argolla de bodas. Tanto la de ella como la de su esposo, que hacía muchos años había muerto, y ella ya la conservaba. Paula le decía a su abuela que eso era su mayor tesoro y por qué las iba a regalar. Entonces la abuela le respondió que, cuando muriera, sabía que le pertenecían. Paula la abrazaba y la besaba con ternura. Le decía que eso nunca iba a pasar, que no quería que muriera nunca. Pero la edad es implacable y unos años después la abuela murió. Fue un golpe muy fuerte para esa familia, porque la abuela era el personaje de unión de todos ellos. Más reuniones y cualquier cosa que se planeara se llevaba a cabo alrededor de la abuela. La velación y entierro fue uno de los más tristes para la familia. No solo familiares, también amigos sentían aquella horrible pérdida. Matilde era una gran amiga de la abuela, aunque mucho más joven que ésta. Se entendían a la perfección. En esos últimos años era muy común verla en casa. Se podría decir que era de la familia. Matilde no asistió al velorio ni al entierro, aunque los familiares y en especial Paula les pareció extraño. Pensaron que tal vez le había dado tan duro la muerte de su amiga que no quería verla en un ataúd. Todo se llevó a cabo según la tradición. Las 9 novenas se hicieron en casa de la abuela. Matilde nunca apareció. En casa de la abuela vivían 2 hijos y un nieto. Después de su fallecimiento, Paula y su madre se fueron a vivir con ellos. Matilde se desapareció de sus vidas. Aunque extraño, no le prestaron atención. Al fin y al cabo, esta era muy amiga de la abuela y no tanto de ellos. Después de terminar las novenas en la casa, se empezaron a escuchar ruidos.
La abuela se sentía caminar con su característico arrastrar de sus chanclas. La mecedora donde ésta se mantenía se movía sola a cada momento. La escuchaban cuando llamaba a su perra favorita, Princesa. En casa decían que estaba deshaciendo los pasos, como es la creencia en mi país. Se cree que cuando una persona muere, hace los mismos recorridos que hizo en vida. Después de esto, se va para siempre. Pero la abuela seguía allí con nosotros. En las noches y muchas veces también en el día, movía cosas en la casa. Ollas, vajillas, todo lo que perteneció a ella se movía. Durante la noche era más fuerte su presencia. Algunos aseguran hasta haberla visto caminar junto al estanque de agua. Paula era quien más la escuchaba. En muchas ocasiones escuchó patente, como llamaba desde la cocina a Paulita. Ya asustados y un poco preocupados, fueron a donde una bruja a preguntar qué podía estar pasando allí, porque la abuela no se marchaba de este mundo. La anciana les dijo que era simple. La abuela había dejado algo guardado y hasta que no lo encontraran, no podía descansar en paz. La familia, haciendo caso a lo que dijo la bruja, empezaron a buscar en toda la casa, en cada rincón, en cada lugar escondido, y claro que encontraron muchas cosas, todas ellas sin importancia. La abuela seguía visitándolos todo el tiempo. Una tarde Paula vio a la distancia a Matilde. Esta también logró verla y desvió el camino. A Paula aquello sí que le pareció extraño y como si fuera una revelación divina, se le vino a la cabeza las joyas de la abuela. Desde la muerte de la abuela nunca había pensado en ellas. Así que corrió a casa y le contó a su madre lo que le había pasado por la cabeza y la extraña actitud de Matilde. Entre Paula y su madre idearon un plan. Irían a casa de Matilde y le dirían que la abuela había dejado una carta donde decía que ella se había robado las joyas. Si no las entregaba, ellos llevarían esa carta a la policía y ya ella sabría cómo respondería a las autoridades. Ese era el plan. Si era culpable, lo confesaría. Si no lo era, pues nada perderían con intentarlo. Así lo hicieron. No solo confesó, sino que entregó las joyas. Dijo que el dinero no lo tenía, ya que se lo había gastado, pero que ella se los pagaría. Quiso entregar otras cosas de poco valor. También estas se las había robado, pero Paula y su madre le dijeron que se quedara con todo, incluido el dinero. Lo único que a ellas les importaba eran las joyas. No se despidieron, la dejaron parada en la puerta, con lágrimas en los ojos y el deshonor en su conciencia. Después de esto, nunca más volvieron a sentir a la abuela. Ahora sí descansaba en paz, aunque Paula muchas veces añora esa voz desde la cocina que le llamaba Paulita. El bosquecillo. Historia de terror escrita por Alex Morales. Era la primera noche en nuestra nueva casa. Al frente había un pequeño bosque. Se veía muy acogedor. Tendría que pasar unas buenas tardes allí. Y claro, invitar a mis amigos. El bosquecillo pertenecía a nuestra casa. Lo más grato de todo es que mi habitación quedaba al frente del mismo. Bueno, no porque yo lo haya elegido, sino porque era el cuarto más pequeño de la casa. La primera noche ahí hubo una fuerte tormenta. La lluvia y los truenos
no permitían escuchar casi nada. Mi padre, muy cuidadoso con todos los electrodomésticos, hizo que desconectáramos todo lo de la casa, desde el internet hasta todos los televisores y equipos de sonido. Así que ahí estaba en mi nueva casa. Eran las 7 p.m. Me encontraba en mi habitación sin nada que hacer. Afuera el torrencial seguía. Me estaba quedando dormido cuando entre el sonido de la lluvia sentía a alguien que se quejaba. Agudicé el oído, ya que la lluvia y los truenos no dejaban escuchar bien. Efectivamente, alguien en el bosquecillo se estaba quejando. Pensando que alguien había quedado atrapado en la lluvia, corrí por un impermeable y fui a ver lo que pasaba. Allí no había nadie. Miré en cada rincón, pero nada. Volví a casa decepcionado y mojado hasta los huesos. Cuando mis padres me vieron entrar, me recriminaron por mi locura. Les conté lo que ocurrió. Aunque se asombraron un poco, no le prestaron mucha atención al asunto. Cuando me estaba cambiando de ropa en mi cuarto, reanudaron las lamentaciones. Miré por la ventana, pero allí no había nadie. Llevamos un mes en esa casa. En ese tiempo ha habido 6 noches de fuertes lluvias. Las mismas 6 en que escucho los lamentos. Si las noches son de verano, no se escucha nada. Lo más preocupante es que la última noche no solo era el lamento. También pude escuchar la voz de una mujer, al parecer joven, pidiendo ayuda. Claro que estaba aterrado, pero mis padres no estaban muy convencidos de lo que escuchaba, porque ambos subieron a mi cuarto en la noche de lluvia, y mientras ellos estuvieran no se escuchaba nada. Invité a mi amigo Alex a pasar una noche en mi casa. Estaba gratamente sorprendido de aquel hermoso lugar. En la tarde estuvimos en el bosquecillo, al cual yo guardaba cierto recelo por lo que escuchaba algunas noches. Serían las 11 p.m. cuando mi amigo Alex me despertó. Había empezado a llover y él escuchaba que alguien se quejaba. Le dije que no se preocupara, que no era nada. Le conté lo sucedido desde mi llegada hasta ese día. Me miró muy asustado. Me dijo, alguien necesita ayuda. No en este mundo, pero tal vez sí en otro. Al amanecer, Alex casi me arrastró al bosquecillo. Me rodeó, buscó, me preguntó más o menos dónde salía el sonido. Tampoco yo estaba muy seguro, pero le señalé un árbol grande. Me parecía que ese era el punto. Alex fue a mi casa por una pala. Sin mediar palabra, empezó a cavar. Al cabo de media hora, me gritó eufórico y aterrado: «Llama a tus padres y a la policía». Claro, mis padres llegaron primero. Estaban en el supermercado comprando algo para el desayuno. Entre las raíces del árbol había un cuerpo, o lo que quedaba de él, mejor dicho, puros huesos. Mis padres estaban aterrados. Cuando llegó la policía, se encargaron de todo. A mi padre les llegó el dictamen médico dado por la policía. Era el cuerpo de una chica desaparecida hacía 10 meses. Claudia Valentina. Al hombre que le quitó la vida lo capturaron con prendas íntimas de la chica. Aunque confesó su crimen, nunca dio el lugar donde la había enterrado. Decía con son de burla que nadie lo podría obligar y que ya estaba pagando por ese crimen. 3 días antes de llegar a nuestra casa, le habían quitado la vida en prisión, ahorcado y con un letrero que decía «Abusador». Gracias a mi amigo Alex, fue quien descubrió el cuerpo e hizo que esa chica descansara en paz, y fue quien me animó a escribir esta historia para ustedes. Es real y aún vivo en aquella casa.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.